Muy bien, pues ya vamos avanzando. El día de hoy vamos a iniciar con el capítulo 7 y 8 que está bien cortito, pero así ya habíamos proyectado para hacer nuestro estudio. Y bueno, la verdad que yo estoy cada vez más encantado del libro porque siento que es más fácil cuando nos ponen ejemplos y historias. Bueno, a mí al menos mi manera de obtener esa información se me hace mucho más fácil. Y bueno, el capítulo 7 nos habla acerca perdón, de la libertad y nos dice que controlar tu tiempo es el mayor dividendo que reporta el dinero. Y en lo personal es algo que en nuestro modelo en la empresa en la cual nos conocimos, pues va muy de la mano y constantemente, Darren ha platicado innumerables veces acerca de todo lo que dice su mentor Robert Kiyosaki acerca de la carrera de la rata, de obtener nuestra libertad financiera. Creo que es algo siempre vital y eso va muy de la mano con este capítulo 7. Y bueno, inicia este capítulo hablando acerca de un personaje que se llama Albert Campbell. Esta persona fue un psicólogo de la Universidad de Michigan. Sus investigaciones estuvieron en su época enfocadas más en lo que fue la depresión, ansiedad, esquizofrenia. Déjame poner aquí todos. Listo. Y recuerden que si quieren hacer algún comentario, están abiertos. Entonces nada más poner en la reacción, levantar la manito y ya les doy acceso. Bueno, entonces, él bueno, en esas épocas, pues estas investigaciones tuvieron lugar más centrada mayoritariamente a a esos tipos de trastornos. Pero Campbell quería saber qué hacía feliz a la gente. Ese era como un anhelo que él tenía. Y bueno, tiene varios libros, estuve investigando un poquito, pero entre ellos el que menciona en el libro La psicología del dinero es La sensación del bienestar en Estados Unidos. Fue publicado en 1981 y empieza señalando que la gente por lo general es más feliz de lo que muchos psicólogos suponían. Entonces, normalmente tendemos a ser más feliz, pero no alcanzamos a ver muchas cosas. Más bien no tenemos claros muchos puntos, mucha claridad con relación a eso. Y también él encontró un común denominador más poderoso de la felicidad, era que era sencillo, así lo resumía Campbell: tener una fuerte sensación de controlar tu propia vida es un indicador más fiable de tener un sentimiento positivo de bienestar que cualquier otra condición objetiva de vida que hayamos analizado. Entonces, tener el control, tener la libertad, pues él nos decía que era mucho más, es una sensación mucho más placentera tal vez para nosotros. Y realmente nosotros tal vez no tenemos esa sensación. O sea, yo en mi situación, en mi país hubo dictadura. Y el tema de la libertad, pues obviamente estamos en la parte ligada a la parte financiera en esta plática, en este libro, pero la libertad es de muchas maneras. O sea, yo en lo personal, pues, y creo que todos deberíamos de ser, pues al final agradecidos por vivir en un país que, pues, es libre, ¿no? Imagínense las personas que están en otros países en situaciones totalmente diferentes, ¿no? Pues allá en el Medio Oriente, que las mujeres no tienen esa libertad que tenemos aquí. Pues en Venezuela pues traen en una situación geopolítica también bastante compleja. En Brasil como que yo acompaño mucho allá y pues ahora hay como una situación un poco más pesada con relación a la libertad. Pues mucha gente ya está diciendo que va camino a una dictadura y son situaciones que nosotros de cierta manera estamos hablando de manera en la parte monetaria, en la parte de la libertad financiera, pero también viene mucho de la mano porque no vivimos
Y eso ya hablamos en capítulos pasados de que es difícil porque no tenemos, no estamos en los pies de otras personas que sí están en esa parte. Y bueno, siguiendo, Campbell decía que más que el salario, más que el tamaño de tu casa, más que el prestigio de tu trabajo, tener control para hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien tú quieras, es la variable dentro del estilo de la vida que hace más feliz a la gente. Entonces, de nuevo, más que el tamaño de tu casa, el prestigio de tu trabajo, el control para hacer lo que quieras, cuando quieras, tiene le hace más feliz a las personas. Eso fue el resumen de toda su investigación y va diciendo muchas más cosas. Decía, un poquito más de dinero significa poder esperar a que se te presente un buen trabajo después que te hayan despedido en lugar a tener que coger el primero que encuentres. Eso te puede cambiar la vida. El famoso ese dinero extra que tengas ahí sobrado te va a dar esa libertad de no tomar el primer empleo, sino que esperar para que te caiga algo más favorable o algo que te guste más. Un colchón de emergencia para 6 meses significa no estar aterrorizado ante tu jefe porque sabes que no te va a arruinar si tienes que tomarte un tiempo para encontrar otro trabajo. Pasa muchísimo. Muchas personas se encuentran en una posición posiblemente infelices en el trabajo en la que están, pero no tienen de otra. ¿Por qué? Porque no tienen un colchón financiero. Dicen, oye, tengo un buen de deudas y si mañana me despiden, ¿qué hago? Y eso es, de cierta manera, una libertad que te permite cuando tú tienes ese colchón de emergencia. Y dice más, tener aún más dinero significa la posibilidad de coger un trabajo con un sueldo más bajo pero con un horario más flexible, tal vez con un desplazamiento más corto o poder lidiar con una emergencia médica sin la carga añadida de tener que preocuparte cómo la vas a costear. O sea, más que tener ese colchoncito, primero hablaba de un dinerito extra, ¿no? Para tomar mejores decisiones. Luego hablaba de un colchón de emergencia para 6 meses, que eso te daría aún más tranquilidad. Pero dice que si tenemos un poquito más de dinero líquido disponible, podemos tener la opción de elegir tal vez un trabajo que tenga un horario más flexible, aunque te paguen menos, o de tener un desplazamiento más corto. Sobre todo las personas que están en la Ciudad de México, en el estado, saben que eso es extremadamente importante. Y también de que puedas lidiar con una situación médica, que te pueda venir un imprevisto, una enfermedad, etcétera, y que tú puedas costear eso sin tener que estar preocupado, pues, de dónde, qué hago, de dónde saco, etcétera, ¿no? Luego está el poder jubilarte cuando quieras en vez de cuando te toca. Eso también te permite la libertad financiera. Porque anteriormente, pues, todo el mundo pensaba, híjole, y tengo que esperar hasta mis 60 años para tener mi jubilación, ¿no? No tengo de otra y tengo que estar dándole hasta ahí. Pero, ¿qué pasaría si yo obtengo todas estas herramientas financieras que vamos aprendiendo que estamos resumiendo cada lunes, pero que cada quien está leyendo todos los días y todo esto lo empleamos para que de esa manera sea favorable a nosotros y a lo mejor en vez de 60, ¿por qué no en 40 años o en 30 yo pueda ya jubilarme y decir ya, hasta aquí, ya no quiero trabajar? Y simplemente a partir de ahí trabajar con mis inversiones, ¿no? Emplear tu dinero para comprar tiempo y opciones tiene un beneficio para tu estilo de vida, con el que pocos productos de lujo te pueden competir. En el momento que tú tengas cubierto tu estilo de vida a través de tus inversiones o otro tipo de ingreso pasivo, y puedas comprar tiempo. Porque al final, recuerden que cuando uno está invirtiendo, lo que hace es invertir la lógica. Porque ¿cuál es la lógica? Yo trabajo en promedio 8 horas al día e intercambio mi tiempo y mi esfuerzo a cambio de una paga, ¿no? De una nómina. Eso es lo que la gente entiende así yo gano mi vida, así yo gano dinero, trabajando, intercambiando mi tiempo, mi esfuerzo por una paga por mi nómina, etcétera, por mi salario. Pero ¿qué pasa cuando invertimos esa lógica? Si yo ese dinero
Más bien lo que empiezo a hacer es poner ese dinero para que trabaje por mí. Y obviamente al inicio la lógica, ¿cuál va a ser? Yo seguiré trabajando, pero parte de ese dinero, cuando yo estoy ahorrando y estoy haciendo inversiones, ese poco dinero empieza a trabajar por mí. Pero conforme va pasando los años o el tiempo, o de acuerdo a cómo vas haciendo esas aportaciones, ese dinero puede llegar a ser tan grande que tus intereses sean mayor incluso de lo que te genera tus 8 horas de trabajo. Y ahí es cuando se invierte la lógica. Ahí es cuando el dinero trabaja para ti. Y recuerden que el dinero no tiene días festivos, no tienen feriados, no tienen nada. El dinero está 24/7 trabajando constantemente para ti. Entonces, el dinero también puede ser un buen esclavo si tú lo puedes usar a tu favor, ¿no? ¿Algún comentario? Pueden levantar su manito, Jerónimo, ¿quieres hacerlo? ¿Algún comentario? Ya te vi. A ver, ahí dale en el micro. Ahí está. Sí, por lo que estabas diciendo que el dinero, pues el dinero tampoco le das prestaciones, ni le das permiso para que vaya juntas a la escuela, ni tampoco le depositas al gobierno y que el gobierno deposite para él para que él tenga su pensión, nada de eso, ¿no? O sea, creo que está muy, muy interesante, ¿no? Como dices tú, 24/7 que esté elaborando, ¿no? Mientras tú estás descansando o estás haciendo otras actividades, ¿no? Y sí, la verdad que sí, sí me visualizo pues haciendo lo que yo quiero, ¿no? Sin que tenga la presión de que, híjole, si no, hoy no voy a trabajar, pues no, no va a salir el gasto, ¿no? No, no vamos a cubrir las otras necesidades. Dame, cuando lo tienes así, pues haces lo que quieres de tu vida, ¿no? Entonces sí está muy, muy, muy interesante esta parte, ¿no? De tener un dinero destinado para que él trabaje para ti, ¿no? Claro, porque al final, pues le menciona a, a este señor Campbell, o sea, él hizo estudios, varios estudios en la universidad y al final lo que el ser humano más anhela es la libertad, es ser libre. Y libres de diferentes maneras, pero nosotros aquí estamos hoy enfocados a la libertad financiera. Y sí, cuando entendemos esa lógica y cuando podemos dar ese cambio de lógica de invertir los valores y que no yo necesariamente para adquirir dinero necesite trabajar, sino que invierto para que ese dinero trabaje a mi favor. Es un proceso y obviamente lleva un tiempo, de acuerdo a muchos factores. La persona que está más joven tiene años luz de, de, de ventaja en ese sentido si aprende más temprano. La persona que está soltera también puede dar un gancho mayor. Yo tengo una clienta, este, que ella, cuando hicimos su evaluación y para ver sus metas y todo más, em, ella separa cerca de un 40% de sus ingresos actualmente. ¿Por qué? Porque ella pues tiene un muy buen empleo, pero también ella vive aún con sus papás, ella es soltera. Entonces, ese tipo de factores obviamente va a jugar a su beneficio. Pero el día de hoy, y ella debe tener como creo que tiene como 42, 43 años. Ella ya está libre financieramente ya fácilmente. Y esas aportaciones mensuales muy pesadas actualmente. Pero van, obviamente cambian los valores. Una persona que tenga familia, pues ya estoy seguro que no le va a sobrar para que ponga un 40% de sus ingresos, seguramente un valor menor. Pero al final la idea es que entendamos el concepto de cómo tenemos que invertir esa lógica de hacer que ese dinero trabaje para que nos dé la libertad y no que nosotros trabajemos o tengamos 2 o 3 trabajos. Porque el chip original que traemos de fábrica dice, oye, pues si no te alcanza, métele horas extras, consíguete otro trabajo, da clases de algo, ponte a vender algo fin de semana. Ese es el chip convencional que uno ya trae de fábrica, digamos así. Pues el chiste es cambiar eso, trabajar un poco más de manera inteligente para que podamos tener de otra manera todo esto con paciencia. Y bueno,
Luego, el autor igual nos platica acerca de un emprendedor muy exitoso que se llama Derek Sivers, creo que se pronuncia así. Y bueno, él es un músico que creó una empresa que se llama Baby para ofrecer a los músicos independientes nuevos canales de comercialización. Llegó a tener más de 150.000 artistas y ha facturado más de 10 millones de dólares al año. Desde el 2008 se dedica a viajar por el mundo dando conferencias y aprendiendo de la diversidad. Él tiene libros, tiene cursos, es un speaker que hoy en día pues está recorriendo pues el mundo con todo esto. Ahora, ¿cuál es lo curioso de esto? Es cuando él le explicó a un amigo, cuando le contó, le pidió que le contara cómo él se volvió rico. O sea, un amigo de él le preguntó, oye, ¿cómo te hiciste rico? Y entonces él le empieza a comentar, yo trabajaba en el centro de Manhattan y ganaba $20.000 al año, más o menos el salario mínimo. Nunca comía fuera de casa. Nunca tomaba taxi. Mi coste de vida era de unos $1.000 al mes. Ese era su presupuesto de este Derek. Él gastaba $1.000 al mes y él ganaba 1.800 mensualmente. Hice esto durante 2 años. Ahorré $12.000 y tenía 22 años, perdón. Con aquellos $12.000 ya podía dejar mi trabajo y empezar a dedicarme a la música a jornada completa. Sabía que conseguiría unas cuantas actuaciones por mes. Con eso costearía mis gastos, así que era libre. Al mes siguiente dejé el trabajo y nunca he vuelto a tener ninguno. O sea, él encontró su punto de equilibrio, su colchoncito que tenía que ser de $12.000. Si él gasta, si él gastaba $1.000 al mes, ahorrando durante esos 2 años, o sea, estirando el freno ahí en sus gastos, se volvió muy austero para que pueda tener $12.000 en caja. $12.000 a su estilo de vida, él tiene un año de gastos cubiertos con esos $1.000 mensuales. De esa manera, él pudo tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar en donde estoy porque yo con mis músicas, con mis actuaciones, con dos o tres, me voy a volver a generar lo que yo estaba generando, pero ya no estaré 24/7 o las 8 horas diarias en su trabajo, lo que sea, y estaré ya haciendo algo que a él le daba gusto hacer. Cuando terminé de contarle la historia a mi amigo, él me pidió que siguiera, pero yo le contesté, no, eso es todo. Y le dice, él respondió, ¿cómo? ¿Y qué pasó? ¿Y cuándo vendiste tu empresa, etcétera? Y yo le dije que no, que aquello, que aquello no supuso una gran diferencia en mi vida. O sea, posterior a eso contó que vendió esta empresa de CD Baby y todas esas cosas, pero que realmente eso ya fue, para él no es relevante o no es una referencia en su vida. Simplemente supuso tener más dinero en el banco. O sea, cuando él ya vendió esta empresa que ha logrado después, obviamente generó una fortuna y mucho más dinero en el banco. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue cuando él tenía 22 años, cuando hizo esa decisión de juntar esos 12.000 dólares, perdón, y de ahí empezar a enfocarse en algo que realmente él quería. Y yo les voy a decir, y creo que ustedes no me dejarán mentir, cuando tú haces algo que realmente te apasionas, ni siquiera es un trabajo y hasta lo haces mejor. No sé si alguien está actualmente en un trabajo a lo mejor que no quiera estar y realmente esa sensación pues no es nada chida, como se dice aquí en México, ¿no? No, no hay una buena sensación en eso. Pero cuando tú haces algo que realmente te apasionas, eh, tú no lo ves como trabajo. Tú puedes estar un sábado, un domingo, un día festivo, a lo mejor a las 9, a las 10 de la noche haciendo algo que eso no será algo pesado para ti o no será como verlo de esa manera, híjole, no me gusta esto, pues qué pesado y mi jefe y esto y aquello. ¿Por qué no? Porque realmente te apasiona. Entonces lo que este Derek hizo fue un gran cambio a los 22 años teniendo un colchón, siempre recuerden esa emergencia. A ver, si se dan cuenta, es una secuencia, en cada capítulo básicamente está hablando de eso, para que tú adquieras esa libertad y puedas hacer algo
Y cuando lo haces de corazón, le haces con amor, incluso te viene mejor. Angélica, ahí está. Gracias. Bueno, yo no estoy en esa situación de un trabajo en el que ya no quisiera estar, pero de alguna forma estuve. Yo actualmente ya estoy retirada, pero los últimos años que estuve trabajando, tenía un trabajo que me gustaba muchísimo, muchísimo, pero un poco la carga de trabajo y la exigencia, podría decir, por parte de los jefes, pues hacía que yo ya no quisiera estar ahí, ¿no? Yo la verdad es que me despertaba y decía, no quiero, no quiero ir, ¿no? Aunque el trabajo me gustaba mucho. Y bueno, yo ya podía retirarme desde hace algunos años y no lo había hecho, pues en parte porque el trabajo me gustaba mucho, ¿no? Pero realmente llegó el momento en que yo dije, pues es mi salud o seguir en este trabajo. Y por otra parte, pues tenía ya algunos ahorros. Había estado haciendo ahí unas inversiones que no rendían tanto como lo que tenemos acá, pero que bueno, o sea, ahí estaban los ahorros y estaba ya generando y pues me quedaba muy claro que la pensión que yo recibiría iba a ser bastante inferior al salario que yo estaba percibiendo, pero pues bueno, un poco pues por pensando en la salud y por el hecho de ya tener ese colchón, pues tomé la decisión de retirar. Totalmente. O sea, al final eh, te ayuda cuando tú tienes ese colchón o decías, oye, ya, ya podía haber salido. Cuando tú tienes un dinero ahorrado o invertido, te permite a ti suavizar al momento de tener esa decisión, de que sea más suave, de que no sea una decisión que pueda afectar a tu familia, a tus hijos, etcétera, porque tú ya tienes de cierta manera algo cubierto y puedes empezar de donde sea porque vas a tener algo, un ingreso ya ahí, ¿no? Entonces, la importancia y del capítulo que estamos leyendo de la libertad es justamente eso, que ese dinero te va a dar esa libertad de que tú puedas tomar una decisión más acertada para tu salud emocional, salud física, etcétera. O sea, te va a dejar, serás una persona más ligera y más sabia incluso para tomar decisiones cuando tienes un colchón. Pero si estás apretado y si estás al día, pues dice, híjole, me quedan súper duro, pero no tengo de otra. Tengo que seguir aquí con este jefe, aunque pues me traiga así o de esta o la otra manera, tengo que seguir porque no tengo otra opción. Y es lo que pasa en la gran mayoría de la población, lastimosamente, ¿no? Justamente es eso lo que pasa. Correcto, y creo que también sí es muy importante la salud emocional, porque pues yo tenía una compañía de trabajo que en algún momento me dijo algo así como, "Ah, vas a tener que hacer un duelo por el trabajo, por dejar de trabajar". Y yo dije así como, "¿Qué duelo? Claro que no, o sea, yo no lo voy a extrañar, pero para nada". Y es así, o sea, yo estoy feliz, ¿no? Pues hay de todo, hay personas que sí le pesan Sí. mucho porque es un estilo de vida de 60 años y al otro día se despierta con los brazos cruzados y dice, oye, ¿y hoy qué hago, no? Entonces, hay personas que se van preparando, Ujú. hay de diferentes, Ah, ahora sí que hay varias, pero sí hay personas que sí le pega mucho el estar trabajando y ya que se dejen del trabajo también les afecta de cierta manera. Jerónimo, Mira, yo trabajé para cervecería Modelo durante 20 años y en los últimos 10 años empecé a ver cómo la gente que se jubilaba, después teníamos noticias a los 3 meses, a veces a los 6, a veces al año, pues que habían fallecido.
porque al final del día ellos estaban acostumbrados al trabajo. Y las veces que me tocaba convivir con ellos, pues ellos llegaban tempranito, tempranito, como media hora antes, y se iban una hora después del trabajo. Yo llegué a pensar, híjole, es que no es posible que aparentemente aquí en el trabajo están bien de salud, porque le echaban un montón de ganas a sus trabajos, entregaban buenos trabajos, pero en cuanto salían, que ya estaban enfermos de no sé qué, que tenían esto, que lo habían hospitalizado, que ya había salido, que esto, que el otro, que aquello, y al final del día, seguido teníamos noticias de que, bueno, pues es que ya falleció fulanito, que hace 3, 4 meses salió, pues ya falleció, ¿no? Entonces, sí, sí, eso que tú dices, que es muy común eso, ¿no? Que la salud emocional tiene que ver muchísimo, ¿no? Porque mientras estás entretenido con algo que te gusta, con algo, bueno, yo no sé si te gusta o estás acostumbrado y de repente te lo quitan, sucede este tipo de cosas. Yo no sé si en tu vida han conocido gente así que se jubilan y al poco tiempo sí, empiezan a enfermarse y al ratito pues fallece, ¿no? Sí, y mira, qué curioso. Justamente lo que sigue aquí en el libro es que hablan que, pues bueno, Estados Unidos es el país más rico de la historia, pero hay pocas evidencias de que sus ciudadanos sean más, en promedio, más felices de lo que eran en los años 50 del siglo XX, dice. Hay un estudio de Gallup, por cierto, por ahí les recomiendo de que busquen a Gallup. Se pueden hacer un test de habilidades, está buenísimo eso, gallup.com y ya lo van a encontrar. Pero bueno. Gallup hizo un estudio en el 2019 a 150.000 personas de 140 países. Cerca de un 45% de los estadounidenses declaraban haber sentido mucha preocupación el día anterior. La media mundial era de un 39% y un 55% de los Estados Unidos, de los estadounidenses, perdón, declaraban haber sentido mucho estrés el día anterior. Para el resto del mundo afirmaba un 35%. O sea, aunque ellos tuvieran la mayor economía del mundo, ellos tenían esa sensación de tener incluso más estrés. Ellos tenían un 55% más de estrés de lo que afirmaba de lo que el resto del mundo de los 140 países que se hizo el estudio eran entre un 35%. Dulce, adelante. ¿Dónde estás, Dulce? A ver, te perdí. Aquí estás. Listo. Tienes que activar tu audio nada más. Listo. ¿No? A ver, Ahí está. ¿ya verdad? Ok, gracias. Bueno, a mí me llamó la atención eso, los porcentajes, ¿verdad? De personas con estrés. Yo ya había escuchado que México era uno de los países donde más estrés se tenía del mundo y me volví a meter rápidamente a ver estadísticas y quedé más sorprendida que en aquella ocasión. Encontré dos que me llamaron la atención, ¿no? Dice, por ejemplo, que la UNAM en 2024 hizo en México un estudio sobre estrés y encontró que 7 de cada 10 mexicanos sufren estrés por deudas. O sea, está increíble, ¿no? Y el otro muy parecido que hizo el financiero en el 2024 dice que el 71% de las personas experimenta estrés desde moderado hasta elevado por deudas. O sea, en resumen, 7 de cada 10 mexicanos padecen estrés por deudas. Eso me llamó mucho la atención. Sí. Yo he visto ese mismo estudio. O sea, dentro del INEGI hay otro sector que es el ENSAFI, que no recuerdo ahora sus siglas, pero recuerdo bien porque igual cuando dio una presentación estaba sacando esos datos y me arroja el mismo, de que eran 7 de cada 10 estaban con ese estrés y a consecuencia de eso, bueno, había de moderado y estaba en todo el estudio, pero pues eso generaba este, colitis, todas las itis habidas por haber a consecuencia del tema de eso,
de, de toda la parte financiera. Y ahora sí que perdóname mi ignorancia, pero mi esposa vende productos naturales y hay un producto que es a base de aloe verde. Y cuando yo empecé a ver sus productos y la acompañaba, yo siempre decía, oye, pues van a vender un buen de este producto por la cantidad de salsa que comen aquí en México, de las colitis y todo eso. Pero fíjense qué curioso, que al final lo que da, pues gran parte de esto es el estrés financiero y la cantidad de noches de personas que están ahí volteando la cama, híjole, ¿cómo le hago mañana? Porque todos creo que ya pasamos una u otra, o si no, pues felicidades si no has pasado por esas noches, pero sí es pesado de voltear para donde sea, o pues insomnio y que no puedo dormir porque ¿qué hago y cómo cubro esto? Obviamente eso te deteriora en tu salud. Y ese dato ahí está, o sea, tú lo viste en dos partes, yo lo he visto en una tercera y es el mismo. 10 de cada 10 7 mexicanos este, tienen ese estrés al momento de cubrir sus deudas, ¿no? Sus compromisos, por decir así. Entonces, sí nos falta mucha educación financiera, mucha. Esme, Buenas noches. Este, bueno, yo también ahorita recordando, también me llegué a enfermar del estrés. Me trasladaba 3 horas de camino y la verdad era muy, cuando trabajaba en el gobierno, que trabajé 20 años, y pues sí, me llegué a enfermar del estrés. Literal, me quedé con el ruido de ventilador de una oficina. Cuando entré, me quedó el ruido. Y así estuve como 3 meses y yo decía, ¿a poco sí se enferma uno del estrés? Y sí, como la verdad, pues me tocó y estaba perdiendo ya casi mi oído y gracias a Dios, pues sí, alcancé a recuperar, no todo, pero pues sí, pero fue por eso, por estrés. Y por ejemplo, yo ahorita no estoy ganando todavía lo que yo quisiera, ajá, pero pues bueno, creo que voy en camino. Esto del emprendimiento pues se va construyendo también, ¿no? Y, por ejemplo, lo que me he dado cuenta ahorita, que ahorita estoy pagando mi casa. Me dijeron que ya llevaba casi 3 veces pagado, que yo me sorprendí mucho porque yo dije, ¿cómo casi 3 veces? Y todavía no termino, todavía me falta. Entonces me quedé pensando, esa deuda, o pues sí, fue a 30 años, y en su momento yo me pongo a pensar, pues la adquirí, pero ya ahorita con todo esto que va uno aprendiendo, digo, no, pues la verdad es que no es, pues no es una buena inversión, porque pues ya casi al haber pagado 3 veces, digo, creo que sí hubiera, pues sido a lo mejor diferente, ¿no? Pero incluso hasta, no sé, me llegó a pasar por la mente que yo dije, ¿y si traspasara la casa? Y si, por ejemplo, mi mamá en Puebla, pues vive ella y nos dio una parte de terreno. Entonces yo me quedé pensando, ¿y si construyera a lo mejor algo sencillo aquí, por lo mientras, y traspaso la casa y invierto, a lo mejor, bueno, cosas así que empezó mi cabeza, la verdad, a pensar, ¿no? Para saber pues qué es lo más adecuado, pero pues bueno, todavía sigo en eso, todavía no alcanzo a... sí, mándame mensaje y luego pues vemos Sí, pensé en para eso, en... hacer una asesoría. Pero mira, Ujú. empezando nada más, tú dijiste, veo que no fue una buena inversión. Y te tengo una noticia, adquirir una casa nunca es una inversión. Si es que no lo vas a poner para rentar, eso nunca fue una inversión. Exacto, para empezar. Entonces, y no está mal, Esmen, no está mal. O sea, el tema aquí es no debemos de juzgarnos por algo que hicimos cuando no sabíamos si era bueno o malo. Porque en su Exacto. momento tú no tenías las herramientas que tienes ahora. Y precisamente porque ahora tienes más herramienta, es que detectas que no fue
este, la mejor opción, la que tomaste. Y es válido, es válido. Ahora, cuando uno ya se vuelve insensato, porque al final la insensatez es cuando yo ya sé que no debo hacer, pero mismo así lo hago. Ahí ya es otra cosa. Pero si no sabías, pues, Ujú. o sea, es como, ¿no? Es como pasa. Pero sí, lo podemos checar y tienes que sacar tu lápiz y sacar muchos números para tomar un tipo de decisión así. Porque también adquirir hoy en día una casa cada vez es más difícil, Muy mucho más difícil de lo que fue al momento de que tú tomaste esa decisión. Entonces, más bien sería emplear una estrategia de poder abonar a capital para poder salir lo más rápido posible. Tal vez tu enfoque debe ser salir y ya después tomar una decisión más sabia cuando tengas en el papel, ya tengas una estrategia de cómo empujar a eso. Pero mira, gracias. no, de nada, Esme. Pero siguiendo aquí, dice, bueno, platicaba de esos porcentajes de cómo la gente se endeudaba, pero también dice, parte de lo que ha ocurrido aquí es que hemos empleado nuestra mayor riqueza para comprar cosas mejores y más grandes, pero al mismo tiempo hemos perdido el control sobre nuestro tiempo. El mejor de los casos en el mejor de los casos, estas cosas se equilibran mutuamente. Los ingresos de una familia media, en los años 55, según dice el libro, pues estaban en torno a los $29,000 anuales. Y esas personas tenían una vivienda de más o menos 91 metros cuadrados. Y hoy en día, bueno, en el 2019, cuando sacó este número, el autor decía que los ingresos de una familia estadounidense ya eran de aproximadamente $62,000 anuales. Sin embargo, también el tamaño de las casas, pues ya fueron mayor. Ya es de 226 metros cuadrados. Entonces, hemos usado esta riqueza para vivir una vida prácticamente inimaginable para los estadounidenses en los 50, incluso para una familia media. La vivienda de la estadounidense media aumentó 91 metros hasta 226, perdón. Ahora, una casa nueva media en Estados Unidos tiene más baños que los residentes hoy en día. Nuestros coches son más rápidos y más eficientes. Nuestros televisores son más baratos y tienen mejor resolución. Sin embargo, lo que ha sucedido es que en nuestra época casi todo parecen que sean progresos y esto tiene que ver en buena medida con el tipo de trabajo que desempeñamos ahora y en la mayoría. O sea, vivimos mucho mejor de lo que vivieron nuestros padres hoy en día, sin duda. Probablemente nuestros padres no tenían ni un cuarto la comodidad que hoy en día tenemos, ni un cuarto. Y hablando de temas más remotos, temas de, no sé, simplemente con agua potable y otras cosas así, de olvídense de la casa grande, vehículos y cosas así. El acceso a la salud, por ejemplo, y muchas cosas más. Hoy en día vivimos mucho mejor de que, no sé, de un faraón, por decir así. Aunque tenga kilos y kilos de oro, nosotros tenemos mucho más calidad de vida hoy en día, estemos donde estemos. Y ya después habla de un señor que seguramente ya escucharon hablar su apellido, que siguen siendo uno de los apellidos más pudientes del universo. Pues estamos hablando de John Rockefeller, que fue el fundador de la Standard Oil, que hasta hoy en día pues sigue vigente. De hecho, ellos siguen operando en gran porcentaje. Mucha gente ya desconoce tantas cosas que esta familia ha logrado a lo largo de los años, porque pues obviamente ya no cuentan de qué son dueños y de qué no, pues ya tienen tantas cosas, ¿no? Pero lo cierto y lo concreto fue que ellos llegaron a tener el 90% del petróleo de Estados Unidos. El 90%. O sea, tuvieron un monopolio. Fue el hombre más rico de su época. Luego el gobierno tuvo que meterse con sus negocios para dividir, porque crearon leyes para que no obtenga el monopolio y no para que pueda compartir más de su riqueza. Tras esa división en 1911 se convirtió en un gran filántropo, donando más de $500 millones en educación y salud. Y sigue habiendo la Fundación Rockefeller, es una de las más conocidas en todo el mundo. Pero
Aquí nos habla acerca de que él era una persona, le tenían a él como raro, porque él hablaba muy poco. Él tenía, eh, pues así lo veían las personas, que apenas hablaba, se mostraba deliberadamente inaccesible y quedaba callado cuando captaba su atención. Siempre estaba muy callado este señor, un trabajador de su refinería que en alguna ocasión estuvo en confianza con Rockefeller comentó una vez, eh, Rockefeller deja hablar a todo el mundo mientras él espera y no dice nada. Al preguntarle por su silencio durante las reuniones, Rockefeller solía recitar un poema. En un roble vivía una lechuza sabia. Cuanto más veía, menos conversaba, menos departía, tanto más oía. ¿Por qué no tenemos su sabiduría? Dice. Entonces, él aplicaba ese de ¿por qué Dios te dio dos oídos y solo una boca? ¿No? Es como escucha más, habla menos y bueno, Rockefeller era un tipo raro, pero descubrió algo que ahora se aplica a decenas de millones de trabajadores en tiempos actuales, ¿no? El trabajo de Rockefeller no era excavar pozos, cargar trenes o mover barriles, era pensar y tomar buenas decisiones. Eso hacía este señor en 1900. Pensar y tomar buenas decisiones. Probablemente en tiempos actuales podríamos decir solucionar problemas, ¿no? Que es como que lo que más hoy en día da dinero es solucionar problemas hoy en día y eso se utiliza aquí nada más con la mente y no más el trabajo de fuerza física, ¿no? El producto final de Rockefeller no era lo que hacía con sus manos, ni siquiera con sus palabras. Eran las soluciones que encontraba en su cabeza. Así que a eso él se dedicaba la mayor parte de su tiempo y energía a pensar, de estar sentado callado con buena parte del día en lo que podía parecer tiempo libre u horas de ocio para muchos. Él estaba constantemente trabajando en su cabeza, pensando con detenimiento en problemas. A eso se dedicaba este señor. Y así fue el hombre más rico en su época. Sin trabajo. Sin trabajo braçal en ese sentido, ¿no? Y bueno, siguiendo a esto, pues es lo que justamente ocurría y lo que sigue ocurriendo. En los 70 pues la gran mayoría, pues trabajaba en el sector de industrias, de agricultura. Tierra era lo que más había. Construcciones, trenes, como en el caso de él con la parte de los hidrocarburos, petróleo, minas, etcétera. Y hoy en día, pues mucha gente, imagínense, todos aquí estamos conectados. O sea, si hablamos hace 10 años atrás, olvídate, nadie pensaba que íbamos a estar así aprendiendo a través de una pantalla. A mí todavía me tocó esa transición. Yo recuerdo de que cuando inició la pandemia y empezamos a hacer estas reuniones de manera por la aplicación Zoom, cómo me costaba con personas, no, ¿y qué son? Y cómo no, toma aquí la liga y tiene que enseñarle a crear su perfil y conéctate, pícale aquí, pica. Hoy es algo tan común de tomar el teléfono, picarle aquí, ya estamos en una sesión y todos los trabajos son así. Y estamos hablando de hace un par de años, o sea, estoy hablando de un par de años a inicio de pandemia, cuando todo se empezó a avanzar a estas aplicaciones móviles en donde hubo un boom de ese crecimiento de estas industrias, ¿no? Entonces, la mayor parte de nuestros trabajos están más cerca de Rockefeller hoy en día, o sea, están más cerca de Rockefeller que de un obrero industrial prototipo de los años 50, lo cual significa que nuestra jornada no termina cuando fichamos y salimos de la fábrica. Estamos trabajando constantemente en nuestra cabeza, lo que hace que tengamos la sensación de que el trabajo nunca se acaba. Que, ojo, no todo también está fácil porque muchas personas, y yo me incluyo aquí, yo empecé a poner horario ya después de obtener otras cosas, porque hace un par de años atrás yo estaba hasta las 10 de la noche. Por ahí creo que le he visto a Lorenzo. Lorenzo, mi querido amigo, él está en Chihuahua. En un momento yo estaba cuando vivía en Cancún y era, no recuerdo, que era como 3 horas de diferencia.
Y él salía más tarde, no, me tocó tener reunión 12 11 12 de la noche por el tipo de cambio de horario. Me acuerdo con una señora mexicana también que tuve que despertarme súper de madrugada para tener sesiones con ella. Y ese es el tema del trabajar en casa, ¿no? Mucha gente dice que está más fácil. La persona que no tiene disciplina, que trabaja en casa, olvídate. Porque para caer en un mal hábito de, "Y me voy a echar 10 minutitos ahí en el sillón", ¿no? Ya se te fue una hora y de tu siestita que era de 15 minutos. Eh, de, no sé, de una distracción ahí de, ah, voy a platicar aquí o esto de, ah, voy a mirar el Facebook un rato y ahí te quedaste una hora. Entonces son los pros y contras de estos nuevos estilos de trabajo, porque anteriormente vas a lo que vas, en muchos trabajos incluso ni tu teléfono tenías y pues a lo que voy. Terminó mis 8 horas, marco mi ficha o mi pulgar o como sea el método de la empresa y me voy, se acabó. Es como, híjole, soy libre, tengo vida, ¿no? Después de esas 8 horas. Pero en cambio, este tipo de trabajo también genera mucho impacto en la parte de la salud porque mucha gente trabaja el doble o el triple de lo que trabajaba anteriormente, con las 8 horas, ¿no? Entonces, pues es el equilibrio. Lo cierto y lo concreto es que se puede, este, se puede trabajar de manera más inteligente, digamos, en estos tiempos. Dice más, si tu trabajo consiste en fabricar coches, no puedes hacer una gran cosa cuando no estás en la cadena de montaje. Te desconecta de tus áreas y dejas las herramientas en la fábrica. Pero si tu trabajo es crear una campaña de publicidad, un trabajo basado en ideas y en la toma de decisiones, tu herramienta es la cabeza, que nunca te deja. Tal vez estés pensando en tu proyecto mientras te desplazas de tu casa a la oficina, mientras preparas la cena, mientras acuestas a tus hijos o cuando te despiertas estresado a las 3 de la madrugada. Quizás tu jornada laboral sea más corta de lo que hubiera sido en los años 50, pero la sensación es de que estás trabajando las 24 horas del día. Y eso es muy cierto. La gente que hoy en día está trabajando todo el día estamos pensando en cosas del trabajo porque ya es una parte ya de nuestro día a día. Al menos a mí me pasa mucho. Intento bajarle, pero todavía estoy en ese camino, entonces hay que seguir dándole. En comparación con las generaciones anteriores, han disminuido el control de su tiempo y ya que controlar nuestro tiempo es un factor tan clave para ser feliz, no debería sorprendernos de que la gente no se sienta muy feliz, aunque de media seamos más ricos que nunca, que es lo que platicábamos hace rato, ¿no? Entonces, no es un problema fácil de resolver, pero cada uno es distinto. El primer paso es sencillamente identificar qué hace y qué no hace feliz a casi todo el mundo. Entonces, pues es eso, es como identificar qué no está haciendo bien y quién no está deteriorando de cierta manera. Y ya luego el autor habla acerca de este sociólogo que se llama Karl Pillemer, no sé pronunciar su apellido, y habla específicamente acerca de un libro que es el que trae en su mano en la imagen, que es el de las 30 lecciones para vivir. Él, en general, en sus investigaciones se ha centrado en las relaciones intergeneracionales en la tercera edad, la atención a largo plazo a personas mayores frágiles y discapacitadas y la participación en compromiso social de personas mayores. O sea, él se ha dedicado a estudiar más a personas mayores y aquí en el libro nos menciona lo siguiente. Entrevistó a 1.000 ancianos estadounidenses en la búsqueda de las lecciones más importantes que podían haber aprendido tras décadas de experiencia. Y esto es lo que escribió. Nadie, ni una persona entre 1.000 dijo que para ser feliz tuvieras que intentar trabajar lo más duro posible para ganar dinero y comprar las cosas que quieras. Nadie, ni una sola persona dijo que fuera importante ser el menos tan rico como la gente que te rodea, ser al menos tan rico como la gente que te rodea, ni que tener más dinero que ellos fuera un auténtico éxito. Nadie, ni una sola persona dijo que deberías escoger tu trabajo basándote en el poder adquisitivo
que deseas tener en el futuro. Lo que sí habían valorado eran cosas como tener amistades de calidad, formar parte de algo más grande que ellos mismos y pasar tiempo de calidad y no estructurado con sus hijos. Tus hijos no quieren tu dinero o lo que puedas comprar con él, ni de lejos tanto como te quieren a ti. Concretamente te quieren tener a su lado. Eso escribió él con todos sus años de estudios y sobre todo cuando hizo esta entrevista a 1.000 ancianos preguntando qué es lo que le llegaría a experimentar acerca de la felicidad. Definitivamente aquí, pues dice que no es la cosa material. Dulce, Ya está, ¿verdad? ya. Sí, a mí me sucedió hace muchos años, muchos, cuando tenía más o menos 40 años. Eh, yo trabajaba muchísimo de, no sé, 9 de la mañana a 9 de la noche y trabaje, ¿verdad? Y ya estaba algo enferma de la vesícula, pero ni tiempo me daba para ir a un médico con más frecuencia. Llegué a visitar dos o tres que por mala suerte no le atinaron, ¿verdad? Me decían, es que está enferma de la columna, es que está enferma de estrés, es que está enferma de los pies, pero no se daban cuenta que era la vesícula biliar que ya estaba muy mal. Y pues cuando ya se dieron cuenta es porque tuvieron que hacerme una cirugía de emergencia. Me puse muy mal, estuve incapacitada un mes o un poco más, pero ese tiempo, ese mes que no pude hacer nada y que estuve mucho tiempo en cama, me sirvió para reflexionar y dije, ¿para qué trabajo tanto? O sea, ¿para qué? Si no tengo tiempo de ver a mis hijos, que estaban pequeños los dos, mi hija tenía 5 años y mi hijo tenía 3. Yo decía, los estoy descuidando mucho, estoy trabajando demasiado. ¿Para qué? Para enfermarme, para pagar todo lo que ahorramos en hospitales, cirugía, en incapacidad. Y desde ese entonces yo misma dije, ya no voy a trabajar tanto. Entonces, cuando salí de la incapacidad, yo llevaba algo así como, daba consultoría, algo así como a 10 empresas al mismo tiempo, más aparte daba diplomados en la UNAM, más aparte daba cursos, o sea, siempre andaba como loca, ¿no? A toda hora. Y afortunadamente de esas 10 empresas, muchas eran del que en ese momento era mi jefe, digamos, o la empresa para la que trabajaba. Y cuando salí de la incapacidad, les dije, ¿saben qué? Yo ya no puedo llevar estas, cuando mucho 5, ¿verdad? Cuando mucho 5, y las otras dáselas a otros consultores, ¿verdad? Al fin que tienes otros, pero fue para mí como parteaguas, ¿no? Oye, ¿para qué trabajas tanto? Es una locura. Dejas a tus hijos, ¿qué es lo que más quieres? Bueno, yo, ¿verdad? Yo lo que quería era más tiempo para mis hijos, ¿por qué estaba trabajando tanto? Y sí, recapacité mucho y pues dejé de trabajar tanto y no me arrepiento. Totalmente. No, es increíble. O sea, nosotros, bueno, en casa con mi esposa estamos en una etapa de que, pues, Maísa tiene 3 añitos y pues lo que quiere es tiempo, nada más tiempo. Y vez pasada, Gaby, mi esposa, se puso ahí, no, pues yo voy a ser la maestra y se sentaron y compraron todo y estaban ahí pintando y todo esto. Y yo fui a tomar agua o algo y le volteo y le digo, oye, mi papá, mis padres nunca hicieron eso conmigo. Y mi hija estaba feliz, o sea, feliz. Y entonces, de nuevo, es cuando tú empiezas a reflexionar y dices, oye, pues ni el dinero del mundo, pues ella no, pues ella ni sabe qué va a hacer con un dinero, ni sabe qué es dinero, más bien. Ella nada más quiere ese tiempo de calidad. Y eso lo va a llevar recuerdo para toda la vida, ¿no? Entonces es muy cierto y acá ya las personas con más experiencia y después de todos esos estudios, pues al final lo que dicen es que, oye, de nada sirvió que fuera el mejor, el que tenga tal empresa, el que haya adquirido esto, porque de 1.000, ningunas dijeron que eso le llevó a tener pues libertad o felicidad o éxito al final. Ellos lo que querían pues al final es tiempo, amistades verdaderas, tiempo de calidad con sus hijos, seguramente cuidarse de la salud y otras cosas que dejamos de lado en busca de algo material que sea momentáneo, ¿no?
Eh, Luego ya pasamos al capítulo 8 que la verdad está muy cortito, que es la paradoja del hombre y el coche. A nadie le impresiona tanto tus posesiones como a ti mismo. Entonces, ahí al inicio, y eso ya lo ha mencionado en el capítulo 1 del libro, el autor, pero él dice al final que él trabajaba para, eh, como valet, como aparcacoches, en un hotel en donde los clientes llegan con Ferraris, Lamborghinis, Rolls Royce, toda una flota aristocrática. Y al final decía el autor, yo soñaba con tener uno de esos coches porque enviaban, pensaba yo, una señal muy potente a los demás de que habías tenido éxito, de que eras inteligente, de que eras más rico, de que tenías un buen gusto, de que eras importante. Miradme, ¿no? O sea, como yo soy el chingón porque tengo estos carros y eso era lo que él en ese momento decía, ¿no? Pero luego dice, la ironía es que casi nunca me fijaba en ellos, se refiere a los conductores. Cuando ves a alguien conduciendo el coche de lujo, raramente piensas, qué tipo tan genial el que lleva ese coche. Por lo contrario, piensas, madre mía, si yo tuviera ese coche, la gente pensaría que soy genial. Sea de forma subconsciente o no, así es como piensa la gente. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, me puse a reflexionar y realmente, pues tu subconsciente lo primero que hace es, híjole, qué bien me vería en ese carro. Yo quiero uno de esos. Pero nadie está pensando realmente, oye, ¿qué está haciendo ese tipo? ¿O qué está haciendo esa persona para tener ese vehículo? Y por aquí aparté una imagen que es de la escena de la película En busca de la felicidad con Will Smith. Si no lo vieron, les súper recomiendo. Pues esas películas súper emocionantes, literal, para hasta echar lágrimas, porque está muy buena. Es la historia de una persona que se llama Chris Gardner, que pues Will Smith pues lo interpreta extremadamente bien. Y esta escena en particular es cuando baja alguien porque él estaba intentando trabajar en la bolsa de valores y estaba ahí tomando cursos y baja el cuate con su Ferrari y él no tiene ese pensamiento de, híjole, qué bien me vería yo en esa Ferrari, más bien le pregunta, oye, ¿qué haces tú para obtener ese vehículo? Entonces, ese es el tipo de pensamiento que tal vez todos deberíamos de tener. Más allá de envidias, del ego, de que dice, oye, yo me vería bien ahí o yo sería el chingón en esa Ferrari, más bien es hacerte ese tipo de preguntas. ¿Qué esa persona está haciendo? O preguntarle como así en la escena de la película, ¿qué estás haciendo para obtener ese éxito? ¿Qué estás haciendo para tener ese vehículo? Entonces, tal vez por ahí yo creo entender que sería el camino. Y luego dice, aquí hay una paradoja en todo lo que estaba hablando. Dice, la gente tiende a querer riqueza para convencer a los demás de que deberían quererlos y admirarlos. No obstante, en realidad las personas con las que te cruzas a menudo no te admiran, no porque pienses que la riqueza sea algo admirable, sino que porque utilizarán la riqueza como un indicador de su propio deseo de ser querido y admirado, que es lo que reflexionaba recién sobre el carro. Uno nunca, o sea, la gran mayoría subconsciente piensa, ve un carro bonito y lo primero que hace es juzgar, ¿no? Híjole, debe ser narco, debe ser tal cosa, debe jugar chueco, hizo alguna cosa, por eso tiene. Que básicamente pues eso se ha repetido innumerables veces de que mucha gente lo primero que te impacta es eso, pero en realidad cuando tú ves algo así, sí, ya te piensa, oye, ¿cómo me vería yo en eso, no? En ese vehículo, etcétera, etcétera. Y al final dice el autor, lo que quiero transmitir no es que se deje de aspirar a ganar dinero ni de tener coches de lujo. A mí ambas cosas me gustan. Lo que quiero decir es que uno tiene que darse cuenta de que esta sutil idea de que por regla general la gente aspira a ser respetada y admirada por los demás y emplear el dinero para comprar cosas lujosas puede ser menos útil
a tal efecto de lo que te imaginas. Si tu objetivo es conseguir respeto, admiración, ve con cuidado cómo quieres lograrlo. La humildad, la amabilidad y la empatía te reportarán más respeto del que jamás te darán los caballos de potencia de esos vehículos. Entonces regresamos a cosas muy básicas como la humildad, la amabilidad y la empatía, que probablemente eso sí nos genere respeto para las personas por las cuales queremos o deseamos ser respetadas, ¿no? Entonces, no necesariamente un bien material, o en este ejemplo, en el capítulo 8 que habla mucho de la paradoja del hombre y del coche, ¿no? No el coche necesariamente te va a dar el respeto de más personas. Y bueno, hasta aquí quedamos el capítulo de hoy. ¿Algún comentario final con qué se quedan? ¿Con qué se quedan el día de hoy? ¿Todo claro? Emi, ahí está. Ok, buenas noches. Bueno, con respecto a los dos capítulos, eh, mi comentario va encaminado a que todo depende para saber cómo te vas a seguir un camino, depende cómo tratas el dinero. De acuerdo a cómo lo manejas, cómo viviste o cómo vives durante una larga trayectoria de tu vida. Todo depende de las creencias y el cambio de paradigmas para poder modificar la manera de cómo vas a hacer dinero o no lo vas a hacer. Efectivamente, cada una de las personas tiene o ha eh, desarrollado en su vida ciertas creencias que obviamente, como se dice, son creencias verdaderas para ellos. Sin embargo, en el transcurso y con la educación que va uno teniendo, pues vamos teniendo esa capacidad de cambiar esos paradigmas y que nos vaya dejando de desarrollar, entrarnos en otro nivel para poder ejercer pues mayor conocimiento y de esa manera desarrollar un mejor camino hacia qué es lo que quiero. Quiero libertad, tengo que buscar riqueza. Pero como tú decías, no la riqueza es la cantidad de dinero, sino eh, la tengo que diferenciar de quiero ser rico o quiero ser próspero. Porque bueno, una cosa es rico, cuántos millones puedo tener, pero si esos millones me pueden dar la libertad o no. Si esos millones me, que yo tengo ya me dan la libertad de hacer lo que yo quiera con ese dinero, porque finalmente el dinero es una herramienta que nos da opciones. Esas opciones de que, bueno, yo tengo más posibilidades y tengo para mí lo suficiente dinero que me permita tener un estilo de vida diferente o que, aunque yo tenga seguridad social, pues que me permita que si tengo un problema de salud me pueda ir a un nivel particular sin estresarme, como hace rato lo decías, qué es lo que quiero y de acuerdo a qué es lo que quiero tengo que ir buscando, pues obviamente caminos, abrir brechas, ir conociendo, eh, irme nutriendo de esos conocimientos, modificar mis conocimientos o las creencias que venía arrastrando durante muchos años para ahora, pues, tener un estilo de vida diferente. Efectivamente, a veces el, el que a uno bueno, cuando,
cuando, por ejemplo, yo quiero que me respeten, a veces está mal visto la acción. Por ejemplo, yo en el hospital siempre nos enseñaron a que para que te respeten, tú tienes que eh, ser jefe, ser líder, es- pero, pero no como el liderazgo de tú llevas el conocimiento, lo transmites y lo aplicas, sino eres líder de una manera diferente en donde la gente te tiene que respetar y tiene que hacer lo que tú dices y como tú lo dices y a la hora que tú lo dices, o sea, es completamente una información que ahora me estoy dando cuenta que pues obviamente ha sido errónea. Lo contrario como lo que dijiste, que son los valores, la empatía, la humildad. En mi formación, ser humilde era sinónimo de ser tonto, de que me vieran la cara. Entonces tenía que mostrar la cara diferente para que me respetaran. Sin embargo, obviamente esos son valores que estaban mal encaminados y que ahora me doy cuenta que efectivamente es la humildad, es la manera de cómo me transmito y cómo me comunico con las demás personas y que además yo le quiero transmitir probablemente un conocimiento o estoy haciendo que la gente también confíe en mí y que podamos hacer una buena comunicación. Entonces, yo creo que pues todo depende del cambio de paradigmas, ¿sí? Es muy profundo eh, el, el concepto de éxito, podríamos decir, porque para alguien puede ser una cosa, para mí puede ser otra, y definitivamente es una plática que seguramente debe haber algún libro que nos ayude, pero la respuesta como tal es muy difícil de obtener. Cada quien va a tener su concepto de riqueza, de qué es ser rico para uno. A lo mejor, pues no sea el dinero como tal, riqueza es pues estar saludable, ¿no? Para una persona discapacitada, tal vez, pues lo único que ella quería es, pues, ciertas movilidades que alguien, que la mayoría tiene y que no tiene. Eso para él sería su éxito, ¿no? No necesariamente realmente es la parte monetaria. Y siempre va a haber un rico, uno más grande, ¿no? En el capítulo de la semana pasada hablamos de eso, ¿no? De que para uno que ganaba medio millón de dólares al año era mucho dinero, pero para no sé, una casa de bolsa era nada. Y luego Warren Buffett, que decíamos que era un mega millonario, pero llega un Elon Musk y dice, pues X, ¿no? Es uno más. Entonces, es difícil definir eso. Yo creo que eso ya es algo más filosófico, igual y con el tiempo entramos en unos libros más enfocados a eso. Es difícil, pero sí hay que hacernos, hay que cuestionarnos y preguntarnos qué es lo que yo quiero y cómo voy a llegar a eso. Y eso es lo más acercado, creo yo, de lo que alguien pueda obtener para su felicidad. Y con relación a lo que mencionabas, doctora, es muy cierto, ¿no? Creo que van cambiando de a poco esos roles porque anteriormente entendíamos como jefe o como líder el que imponía, el que te decía qué tenías que hacer y cosas así, cuando hoy en día creo que los roles han cambiado y normalmente es el líder tiende a ser la persona en cual uno, esa persona que inspira más, ¿no? Que hoy en día un líder muchas veces puede, simplemente con ejemplos, puede liderar a más personas, ¿no? Con sus acciones y cuando uno ve que esta persona se me hace más congruente, yo creo que voy por aquí. Más que el otro que nada más está imponiendo o diciendo qué hacer y no. Entonces, la congruencia y otros valores, como mencionaba igual el libro de la humildad, la empatía, yo también la incluiría ahí tal vez el servicio, el de ser más servicial. Creo que eso ayuda más a ser respetado de que, pues como dice el libro, la Ferrari o Lamborghini o el carro que sea, ¿no? Entonces, yo creo que sería todo por hoy. Muchas gracias como siempre. Nos vemos el próximo lunes a las 8. Nos toca leer durante esta semana el capítulo 9 de La riqueza es lo que no se ve y el capítulo 10 del ahorro. Entonces, quedamos así.
Siempre un gusto. Saludos. Hasta el lunes. Bye bye.